Hola, gracias por ver este video. El tema que vamos a desarrollar ahora es determinar el área encerrada entre la gráfica de una función y el eje OX. Nuestra gráfica de la función puede tomar tanto valores positivos como valores negativos, como alternando valores negativos y positivos. Para cualquiera de los tres casos sirve este tipo de ejercicio. Como enunciado del problema tenemos determinar el área encerrada por la función f de x que nos darán como dato y el eje OX. Como conocimiento previo te sugiero que repases un poco el tema gráfica de funciones. Por ejemplo, punto de corte con el eje OX, si es una parábola dónde está el vértice y características de la parábola, ramas hacia arriba o hacia abajo y cosas así. Y dentro del tema reglas de integración, principalmente lo que es aplicar la regla de Barrow. Bien, lo que nos plantea el problema es determinar el área encerrada entre esta función y el eje OX. Lo primero que tenemos que hacer es determinar bien cuál es el recinto que nos piden calcular su área. En este caso, como podemos observar, esta es una función de segundo grado, o sea, una parábola cuyo coeficiente principal a es negativo, por lo tanto tiene ramas hacia abajo. Lo que tengo que determinar es un poco la gráfica y los puntos de corte de mi función con respecto al eje OX para así yo tener el recinto que tengo que calcular su área. Los puntos de intersección de una función con el eje OX surgen de resolver la ecuación f de x igual a 0. Cuando yo una función la igualo a 0 y determino sus valores de x, lo que estoy encontrando son los puntos de corte de mi función con el eje x. Por lo tanto, 4x menos x cuadrado lo igualo a 0. Esto es una función de segundo grado donde puedo aplicar la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado o, en este caso, un método más simple es sacar factor común x de 4 menos x igual a 0. ¿Sí? Cuando el producto de dos cosas es igual a 0, o x1 es igual a 0, o mi segundo término es igual a 0. Si 4 menos x es igual a 0, x vale 4. Por lo tanto, ya he determinado los puntos de corte de mi función con respecto del eje x. Esta es la gráfica de mi función f de x entre 0 y 4. Por lo tanto, el recinto a calcular su área es el área comprendida entre 0 y 4 de mi función. Como hemos visto anteriormente, el área de un recinto es la integral entre techo menos piso. Diferencial x. Entonces, nuestro segundo paso es determinar una primitiva de esta función para después con esa primitiva aplicar la regla de Barrow. El área va a ser igual a integral entre 0 y 4 de 4x menos x cuadrado, que es mi función techo, porque es la función superior, menos 0. ¿Por qué? Porque 0 es mi función inferior, o sea que es el eje OX. Como es menos 0, yo lo puedo eliminar y me queda que es igual a esto, diferencial de x. ¿Sí? La integral de una resta es igual a la resta de las integrales. Otra propiedad que hay es que la integral de una constante por una función, yo puedo sacar la constante fuera de la integral. Por lo tanto, el área va a ser igual a 4 por la integral de x, diferencial de x, entre 0 y 4, menos la integral entre 0 y 4 de x cuadrado, diferencial de x. Aplicando la regla de integración a x y a x cuadrado, tenemos que el área es igual a 4 por la integral de x cuadrado sobre 2, menos
x cubo sobre 3. Acá podemos trabajar, nos queda que el área es igual a 2x cuadrado menos x cubo sobre 3. Que propiamente esto no es el área, es la primitiva que nos va a permitir, con la regla de Barrow, determinar el área. Sí, por lo tanto, ahora aplicaremos la regla de Barrow a esta función, que es la función primitiva de nuestra función original. Eso se simboliza con una raya vertical entre 0 y 4. ¿Sí? Que son los límites de integración. 0 y 4. ¿Qué nos dice la regla de Barrow? Nos dice que la integral entre a y b de f de x, diferencial x, es igual a la primitiva f mayúscula valorizada en b, extremo superior del intervalo, menos f de a, extremo inferior. Por lo tanto, ya que tenemos nuestra función primitiva f mayúscula de x, ahora vamos a calcular f de 4 menos f de 0. El área es igual a f de 4, 2 por 4 al cuadrado menos 4 al cubo sobre 3, menos, sí, este es f de b, f de a, que en este caso vale 0, sería 2 por 0 al cuadrado menos 0 al cubo sobre 3. Por lo tanto, todo este término se anula porque son todos 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que el área será igual a 4 por 4 es 16, 16 por 2 32, menos 16, 64 sobre 3, igual a, llevamos a denominador común, 3 por 2 6, 3 por 3 9, 96 sobre 3 menos 64 sobre 3 igual a 9 menos 6, 3, 32 sobre 3 unidades cuadradas. Por lo tanto, hemos determinado este recinto tiene un área igual a 32 tercios de unidades cuadradas.